Abran su Biblia rápidamente en el libro de Daniel y vamos a continuar con esta serie. Les recomiendo que busquen en YouTube, en las redes sociales, la serie El Misterio de Babilonia, para que puedan ustedes compenetrarse, entender hasta este momento qué es lo que está pasando en el mundo y por qué Babilonia es la ciudad más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Y si el Espíritu Santo le ha dado esta importancia a Babilonia, es porque la tiene y porque detrás precisamente se encuentra un misterio, ya que Babilonia, todo esto lo compartí en la conferencia anterior, viene de la palabra Babel, que significa confusión, y después se cambió el nombre a Babelonia o Babilonia, que ya se conoce como el famoso imperio babilónico, que en el libro de Daniel lo dirigió principalmente el rey Nabucodonosor y Saddam Hussein, el expresidente de Irak, porque Babilonia se encuentra geográficamente en donde se encuentra actualmente la nación de Irak. Entonces, esta región entre Siria e Irak se conocía como la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates. Entonces, cuando venimos a Babel, encontramos desde el capítulo 10, que repito, ya no vamos a busquen las conferencias anteriores, comienza Nimrod, el primer poderoso que hubo dictador en el mundo, que trató de centralizar los gobiernos, las religiones en la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos, o lo que es ahorita Irak. Cuando Saddam Hussein gobernó y perdió la batalla Operación Desierto en 1990-91, cuando quiso invadir Kuwait, 5 años antes Hussein gastó billones de dólares en reconstruir Babilonia y levantó, todavía pueden ir, ahorita la ciudad se llama Bildad, le quitaron el nombre Babilonia, pero se llama Bildad, está a 80 kilómetros de la ciudad de Bagdad, en Irak. Y ya vemos que este hombre Hussein mandó imprimir una moneda con la esfinge de Nabucodonosor y su retrato de él del otro lado, porque él comenzó a decir Hussein que él era el descendiente de Nabucodonosor y que espíritus le decían que tenía que reconstruir la ciudad. Imaginémonos nada más, eso sin conocerle la Biblia. Entonces no hay nada de coincidencial ni accidental en los eventos que tienen lugar en el mundo. Cuando los conectamos y juntamos las piezas del rompecabezas, tenemos un panorama mucho más claro para poder discernir y percibir la realidad del mundo que estamos viviendo. Muy bien, Babilonia comienza pues con Nimrod, se levanta la torre famosa de Babel, donde por primera vez existe en la Biblia la primer rebelión masiva contra Dios, el primer intento de abortar los mandamientos de Dios, porque antes de Babel, Dios le dijo a Noé, después del diluvio, vayan por el mundo, dispérsense por todo el mundo, propáguense por el mundo, fructifíquense. Pero llega Nimrod, un tipo del anticristo, y le dice a toda la gente en aquel tiempo, no, concentrémonos en un solo lugar, levantémonos una torre, hagámonos un hombre, edifiquemos una ciudad para nosotros. Entonces vemos que este pensamiento de la centralización de los gobiernos no es coincidencia que en la Biblia termine con un personaje llamado el anticristo, donde se menciona que este hombre va a centralizar, ¿qué cosa? Los gobiernos. O sea, pronto viene este dictador mundial para poder ejercer el control global a través de un solo gobierno. Y el siglo pasado esto no podía ser realidad, ni hace 10 o 15 años, hasta el siglo en que tú y yo estamos viviendo, simplemente porque no había la tecnología que tenemos actualmente para que esta posibilidad sea una realidad.
ya que con la tecnología que tenemos y la genética que tenemos, el ser humano cree que es Dios y que podemos levantarnos sin tener necesidad de Dios y gobernarnos sin tener necesidad de una ley moral, de códigos de conducta ni de moral, porque nosotros somos dioses. Ya que si venimos de una amiba y somos el proceso accidental de la teoría de la evolución, pues simplemente el ser humano tiene que mejorar. Y ahora la tecnología nos va a ayudar a mejorar, mezclando el ADN del ser humano con animales, o a través del transhumanismo, o de la inteligencia artificial, o de los nuevos descubrimientos de la genética. Y todo lo que le estoy contando no es más que ciencia ficción, que los que están detrás, que es un grupo que se llama el Foro Económico Mundial. Métete al internet y búscalo y ve los estatutos que declaran ellos diciendo Dios no existe. Este foro controla los gobiernos del mundo actualmente. Cristo es una mentira, Dios no existió, vamos a ser dioses. Y están inclusive llegando a la psicopatía, a la locura de decir y atreverse a poder aseverar que la muerte va a ser considerada una enfermedad. Que como todas las enfermedades las podemos conquistar y nos vamos a convertir en inmortales, gracias a la diosa de la tecnología. Entonces, todo esto tiene su origen desde Babilonia, y a través de toda la historia, Satanás, que estuvo detrás de Nimrod, encontramos el mismo patrón, el mismo factor común denominador. Todos los faraones se creyeron dioses. Todos los césares romanos se creyeron dioses. Y mencionamos a Atila, a Gengis Khan, mencionamos a todos los grandes conquistadores, Alejandro el Magno, los dictadores del siglo XX, ¿verdad? Lenin, Hitler, Benito Mussolini, Mao Zedong, etcétera, etcétera. Todos estos hombres que han ocupado posiciones de poder a través de la historia han soñado, han anhelado lo mismo que está en la Biblia: llegar a ser ellos los que controlen el mundo, o extender su imperio hasta donde pueda llegar, ¿verdad?, el conocimiento humano, para poder realmente convertirse en los dueños del planeta Tierra. Y este sueño lo alcanzará el arte principal, o la obra de arte principal de Satanás, que se llama el Anticristo, que posiblemente ya nació y ya está en el mundo. Les digo que vayamos al libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 1, vamos a comenzar con el capítulo 1, porque desde el imperio babilónico vamos a encontrar que Babilonia no solamente es el origen bíblico y en la vida real, sin que mucha gente lo sepa, por eso se llama el misterio de Babilonia, porque en Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera, el misterio, Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones de toda la tierra. Apocalipsis 17:5. ¿Por qué se le llama un misterio a Babilonia? Porque detrás de este sistema, de esta ideología, le podríamos llamar también, detrás de esta sociedad secreta que fundó Nimrod, se pusieron los cimientos, los fundamentos, para que a través de toda la historia el mundo creciera, y los puso Satanás, para que todo se levantara conforme al patrón que está establecido en Génesis capítulo 11. Que el ser humano se llegue a creer Dios, y finalmente con la tecnología Satanás cumplirá su sueño levantando al Anticristo. Pero encerrado detrás de esto, de un solo gobierno, una sola religión, Babilonia es el origen de la astrología, brujería, hechicería y la magia. Todo lo que es perteneciente al ocultismo son las sociedades como los Rosacruces, masonería, los caballeros templarios,
lo que fundó la teosofía de Elena Blavatsky. Todas estas supuestas sociedades secretas encierran el mismo ADN. Todas están relacionadas con el ocultismo, todas ponen cortinas de humo para que tú no sepas realmente lo que se encuentra detrás de sus fundamentos diabólicos, porque precisamente este es el propósito satánico: cegarnos a los seres humanos de todo lo que está pasando en el mundo. Cristo dijo: el día que conozcas la verdad te hará libre. Cuando tú comiences a estudiar este libro, las vendas te van a comenzar a caer, porque Jesucristo es la única verdad absoluta del universo. Y por desconocer la verdad, el mundo es esclavo de la mentira. Y nos creemos todo lo que dicen los noticieros, lo que dicen los periódicos, los medios masivos de comunicación, precisamente por ignorar la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mundo vive un relativismo. O sea, lo que es verdad para ti, para mí no es verdad. Una verdad absoluta no existe. Y por eso el propósito de la agenda global es claro: destruir el cristianismo, acabar con la familia. ¿Cómo? A través del aborto, matrimonios gays, movimiento LGTB, pedofilia, que ya se va a legislar la pedofilia, y a través de esta destrucción de los valores que forman parte de la institución más santa y más sagrada que Dios estableció, que es el matrimonio, ellos creen que al hacer a un lado esto, las verdades absolutas son completamente desechadas, abandonadas, alejadas, y establecen ellos su ideología, su filosofía satánica. Nosotros somos dioses. Vamos a cambiar otra ética, otras leyes morales. La verdad no es lo que tú crees, sino lo que tú piensas. Ya no es Dios, somos nosotros. Tenemos cada uno nuestra propia verdad. Veamos esta secuencia de ocultismo, brujería, que continúa, escúcheme con mucha atención, continúa en casi más del 90% de los gobiernos del siglo XXI. Casi la mayor parte de los gobernantes en el mundo actualmente tienen brujos, ocultistas, astrólogos, magos, hechiceros, reuniones secretas de espiritismo donde invocan el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de su abuelita, díganme qué quieren que haga yo, etcétera, etcétera, porque este ocultismo, esta sensación de que podemos tener contacto con el más allá, no saben que su contacto no es con Dios, todo lo contrario, es con el mismo mundo de los demonios. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen, están cegados, y por el hambre de la curiosidad. Quiero consultar cómo voy a morir, cómo va a ser mi gobierno, etcétera, etcétera. Pero esto corre por toda la página de la historia y por todas las páginas de la Biblia. Daniel capítulo 1, versículo 20 y 21. Nos encontramos con un hombre llamado Daniel, judío, que está al servicio del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y escuchemos qué cosa controlaba el imperio babilónico. Daniel 1:20. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, o sea, a los muchachos, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Capítulo 2, versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. A través de toda la historia vemos este fenómeno. Los presidentes, los gobernantes, los dictadores, los reyes. ¿Se acuerdan ustedes de los zares de Rusia? Con el famoso Nicolás II, el último zar de Rusia, que fue derrotado a principios del siglo pasado, 1910-15, y entraron los bolcheviques, la revolución bolchevique, que se estableció el comunismo por primera vez en la historia cuando mataron a los zares. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que Nicolás II tenía a un brujo llamado Rasputín?
y se han hecho películas y hay libros de él. Era un hombre como de 2 metros de altura que tenía poderes diabólicos y sanaba a la gente. Y la emperatriz lo jaló al palacio. Era un hombre que andaba por ahí por las calles y comenzó a dar cuenta que tenía poderes, etcétera, etcétera. Lo quisieron envenenar 2 veces y el veneno no le hizo efecto. Era impresionante la forma como este hombre, ¿verdad?, manifestaba un poder satánico. Y desde ese momento la emperatriz, ¿verdad?, de Rusia, la esposa del zar Nicolás II, lo hizo su principal consejero. Y vemos que finalmente el zar, su esposa y todos sus hijos fueron asesinados. Es la factura que le cobró Satanás finalmente a esta familia. Y ahí se terminó los zares de Rusia. Ya nunca más volvió a haber zares en Rusia. Veamos ahora el versículo 10 del capítulo 10, del capítulo 2 otra vez, Daniel 2:10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Para los que no entiendan el trasfondo, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua que lo explica el capítulo 2, gigantesca, y se enojó porque cuando consultó a los brujos y a los astrólogos y a los hechiceros, nadie le pudo contestar qué significaba ese sueño. Y le dijeron: no existe en el mundo ningún mago ni astrólogo que pueda interpretar este sueño. Y vemos más adelante que Daniel, el muchacho cristiano que estaba al servicio, que fue arrebatado de Israel en el primer exilio, el año 2586 antes de Cristo, Dios le revela el misterio a Daniel y Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor y Nabucodonosor lo hace primer ministro de Babilonia. Pero vean ustedes, quiero que vean ustedes la cercanía de estos emperadores con el mundo del ocultismo. Capítulo 2, versículo 27. Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Capítulo 4, versículo 7 y 9. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y finalmente el capítulo 5, versículos 11 y 12. Y aquí Daniel está bajo el imperio que derrotó al imperio babilónico. Y de acuerdo a la historia sabemos quién fue: los medos y los persas, que conquistaron al imperio babilónico. Y Daniel entró también al imperio medo-persa como primer ministro del rey. De la sabiduría que tenía Daniel, que Dios le había dado, comparación con todos los mundos ocultistas de los consejeros del rey. Capítulo 5, 11 y 12. En tu reino, le dice al rey de Medo-Persia, Daniel, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Vemos pues el énfasis en la Biblia, sobre todo en el libro de Daniel, en el imperio babilónico, que no es coincidencia, que dominaba completamente el misterio de Babilonia, que había un poder de las tinieblas que no era más grande que el poder de Dios. Dice 1 Juan capítulo 4, mayor es el que está entre nosotros que está en el mundo. Cuando me dicen, oiga, si una bruja le lanzó una maldición, se le va a regresar. ¿Saben ustedes eso? Que cuando una bruja o un hechicero te lanza una maldición, o maldice a tus hijos, o maldice tu matrimonio, y tú vives en pecado, la maldición te llega.
Esto es real. ¿Se acuerdan ustedes en Haití de los famosos muñecos del vudú? Que son muñecos que agarran los budistas, los brujos del vudú, y le entierran alfileres. Y llega doña Chencha: oiga, señor brujo, me cae bien mal doña Pancha, a ver, agarra un muñeco, esta va a ser Pancha, y le comienza a clavar alfileres. Ahora, en el nombre de Satanás, que doña Pancha le dé un ataque al corazón, o que se muera, o que le dé cáncer, o artritis, etcétera, etcétera, y esa maldición opera. Es real. ¿Cómo es la única forma que somos protegidos? Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 37. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si no quieres que en tu casa entre el mal, y principalmente cuando los que tienen hijos menores de edad, de 4, 5, 6, 7 años de edad, el marido anda en pornografía, o anda robando, o cometiendo fraudes, se hace un portal, tu casa se hace un portal, que es un lugar que se abre en el espacio invisible, comunicándose con el mundo de los espíritus, para que los demonios entren a tu casa por esa vía del marido que vive en adulterio, o de la mujer que vive en adulterio, o del hombre que vive en pecado. Le abre la puerta a Satanás en cuanto te apartas de Dios. Y esto es absolutamente real. ¿Qué es la astrología? No es astronomía. No confundas la gimnasia con la magnesia. La astronomía es el estudio de los astros. La astrología es el estudio de los astros, creyendo que los que son de Virgo, y tú que eres Virgo, yo soy Géminis, no nos llevamos. Cabeza de mazorca. Y creer que existe una forma en la que los astros pueden gobernar los horóscopos, y están en los periódicos y en las revistas, y los consultan reyes, gobernantes, gente culta, escritores, politólogos que no son cristianos. ¿Qué dice mi horóscopo hoy? No compres, pues no compro. No vendas, pues no vendo. O te vas a encontrar esta semana con una muchacha, etcétera, etcétera. Y llegamos a creer, somos tan idiotas. La palabra idiota viene del griego idio, que significa tonto, para que no crean que es una grosería. Somos así tan tontos y tan necios de creer que podemos depender de la luna y de Marte para que me diga Marte: hey, Armando, no compres mañana. Veamos en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, la advertencia de Dios al ocultismo, capítulo 18. Deuteronomio 18. Versículos del 10 al 13. Los judíos iban a entrar a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán estaba infiltrada de brujos, hechiceros, caníbales, pedófilos, pederastas, homosexuales. Era completamente, toda esta gama que estoy mencionando la controla el mundo de las tinieblas. Y Dios le dice al pueblo que Él llamó para que dieran testimonio a las naciones en qué oscuridad vivían. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, que son los astrólogos, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte al espíritu de Cuauhtémoc. Las sesiones famosas de espiritismo, que se juntan en una mesa, se agarran de las manos y está un medium, y el medium es la persona que ha sido señalada para que traiga el espíritu de la abuelita, de tu tío o el fulano de tal, y comienzan a agarrarse las manos y es real, comienzan a oír voces que se comunican con el medium comienza a hablar y a dar mensajes del más allá, y son mensajes de demonios. Hace muchísimos años, a principios del siglo pasado,
hubo un gran mago que se llamó Houdini. 1910, 1915, más o menos por ahí. Houdini fue un mago que asombró al mundo entero con lo que él hacía. Se metía en unas cosas como de agua y lo metían de los pies, encadenado, y antes de que se asfixiara o se ahogara, se quitaba las cadenas y salía. Houdini no se supo hasta el final de su vida que consultaba a los muertos y que tenía sesiones de espiritismo. Entonces Houdini, en uno de sus actos, lo pueden ver en cualquiera, hasta una película hicieron con Tony Curtis, que él hace de Houdini, que ya también murió este actor, que se ahoga dentro de la pileta y pues ya se murió. Pero antes de esa semana, Houdini le dijo a su esposa: quiero por favor darte este papelito, y le puso un número de 7 letras, 3, 4, 5, 7, etcétera, etcétera. Y quiero que cuando yo muera, hagas una reunión espiritista y me invoques a mí. Y si yo te doy este número que solamente tú sabes, tú vas a saber que yo estoy vivo. Entonces la esposa de Houdini hizo una reunión, se juntó con el medium y le comenzó a decir: dile al espíritu que te dé un número tal. Y le dio el número que Houdini le dio a la esposa. Otro ejemplo de mi propia vida. Mi padre fue un hombre muy, muy religioso. Traía su cordón de San Francisco, etcétera, etcétera. Jamás en la vida, jamás leímos la Biblia, ni supimos que era la Biblia, ni Cristo, ni nada. Éramos religiosos nada más. Mi papá tenía una colección de timbres, era coleccionista obsesivo, con llaves, timbres, coleccionaba monedas, todo lo que podía encontrar. Y tenía una colección de timbres valiosísima. Cuando se muere mi papá, una hermana de él, que ya también murió, hizo una sesión espiritista para preguntarle a mi papá, porque nadie sabía. Buscamos esa colección de timbres de mi papá y nadie sabía dónde la había escondido mi papá. Entonces mi tía, la hermana de mi papá, que ya murieron los dos, mi papá le dijo, como consultaba a los brujos y a los mediums, le dijo: vamos a hacer una reunión, y le preguntó al medium: pregúntale al espíritu dónde está la colección de timbres de mi hermano. Y el medium oyó la voz que le dijo: se encuentra en la casa de tu otra hermana, en el sótano, en un baúl pintado de gris. Fue mi tía al sótano de su hermana y encontró en un baúl hasta el fondo de color gris la colección de timbres de mi papá. Esto, hermanos, no es un juego, es real. Los espíritus demoníacos y los demonios existen. Satanás no es un ser pintoresco, atractivo y carismático como lo han pintado con cuernos y con cola. Es la criatura más inteligente, más sabia, más astuta de toda la creación de Dios. Y nosotros, que somos los más tontos, que queremos tratar de encontrar y cómo comunicarnos qué es verdad y qué no es verdad, Dios dice: cree en mí en la cruz y te envío a mi Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo dentro de ti, al hacer tu contacto con la Biblia, comenzarán las vendas a caerte y te daré un don que se llama discernimiento de espíritus. 1 Corintios capítulo 12. Discernimiento de espíritus. Dice en 1 Juan capítulo 4: nosotros somos de Dios, el mundo oye a los que son del mundo, pero a nosotros, si oímos a Dios, Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces el Espíritu Santo nos ha sido dado para que vengamos a la Biblia y sepamos espiritualmente, intuitivamente. Cuando estás enfrente de una persona, muchas veces, como esa persona tiene cara así de San Miguel, de Cholula, ¿verdad? Y tiene cara de santo, pero algo nos dice: algo no me gusta de esta persona. Cuando estás abierto al Espíritu Santo, y nos protege Dios de relaciones y de amistades que más adelante nos pueden hacer un daño en la vida. Esto es muy importante porque no es coincidencia que durante la tribulación la nueva Babilonia va a ser y buscar el mismo propósito y el plan final de Dios en contra de sus planes.
porque la nueva Babilonia será la base del poder del anticristo. Apocalipsis capítulo 18. Babilonia, o sea, en Irak, la nación de Irak va a ser el centro. Escuchen estas naciones, que son las naciones que están en la Biblia, que serán del anticristo. Si las quieres apuntar: Irak, Siria, Irán y Turquía. Estas 4 naciones, dice en Apocalipsis capítulo 2, cuando Cristo le escribe a la iglesia de Pérgamo. ¿Dónde está Pérgamo? En Turquía. Y le dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, la zona geográfica, ¿vieron el terremoto que acaba de pasar en Turquía? Que se abrieron grietas impresionantes. Pues toda esta zona geográfica, que se llamaba la Anatolia hace algunos años todavía, es la región geográfica donde se encuentra la mayor concentración de espíritus malignos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 9, en la 6ª trompeta, dice la Biblia que junto al río Éufrates se encuentran 4 ángeles atados para ser desatados en la tribulación, que matarán a una tercera parte de la humanidad. En el río Éufrates. Babilonia fue construida junto al río Éufrates. ¿Ven cómo comenzamos a conectar las piezas del rompecabezas? No es coincidencia que Babilonia haya sido construida junto al río Éufrates, y que en Apocalipsis termine la Biblia con Babilonia y el río Éufrates. Y Cristo le diga a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipsis: moras en el trono de Satanás en Turquía. Entonces, ahora, hace poco fuimos a Turquía, no sé cuántos de ustedes nos acompañaron, pero me llamó la atención cuando estábamos en Turquía, que es la única nación en el mundo. Del lado izquierdo está el occidente y del lado derecho el oriente. Es una ciudad entre los 2 hemisferios, occidental y oriental. La Turquía occidental y la Turquía oriental. Está dividida completamente por el Bósforo. Y vemos claramente ahí en Turquía todo lo que ha sucedido, porque actualmente es interesante, y tengo que traerlo a colación, que Turquía pertenece a la OTAN, al ejército de Europa, a la Organización de las Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, que se llama la OTAN. Y cuando ahora vino el ataque, la invasión de Putin contra Ucrania, pues comenzaron las naciones europeas que pertenecían a la OTAN a ayudar a Ucrania. Y Turquía como que se comenzó a refrenar. Turquía y Alemania como comenzaron a refrenarse y no mandar tanta ayuda a Ucrania como las demás naciones de Europa. Y después se descubre que Erdogan, el presidente actual de Turquía, descubre que no tiene trigo ni petróleo. Y Europa no tiene trigo ni petróleo, porque Ucrania es de los principales proveedores de trigo y de fertilizantes en toda Europa. Y el petróleo que llega y el gas que llega a Europa, ¿de dónde viene? De Rusia. Lo van entendiendo ya claramente cómo está la situación. Entonces Erdogan, al oír esto, hace 1 mes o 2 meses, vemos la foto. El chino Xi Jinping, Putin, Erdogan y el ayatolá de Irán. El cuarteto que aparece en Ezequiel capítulo 38, versículo 4 y 5. Las 4 naciones que aparece que van a invadir a Israel en los tiempos en que vivimos. Y ahí están delante de nuestros ojos. Ahora, si Turquía pertenece a la OTAN, no puede unirse a Rusia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tendría que salir de la OTAN. Bueno, acuérdense de lo que estamos diciendo, yo no soy profeta, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero chequen los periódicos, en las semanas o meses que viene, Turquía va a renunciar a la OTAN para unirse a Rusia, para que se cumpla Ezequiel 38, del 4 al 5. La palabra de Dios. Ya deja el calimán. ¿Cómo podemos nosotros realmente saber el futuro?
La Biblia menciona claramente, Isaías 44, que solo Dios, todo esto que estamos compartiendo, no se encuentra en los libros de Zoroastro, ni de Gautama Buda, ni de Jim Dixon, ni de Koresh, el que agarraron en Waco, Texas, que decía que era el ángel del Apocalipsis. No se encuentran en Zaratustra, ¿verdad? No se encuentran en Nostradamus. Solamente Dios puede saber con tantos detalles el futuro. Entonces, cuando sabemos que solo Dios puede saber el futuro, tenemos la seguridad que lo que Él ha dicho va a suceder. Porque si sucedió en el pasado y ante nuestros ojos están los protagonistas que en la Biblia se mencionaron hace más de 2500 años, los estamos viendo con nuestros ojos, es lógico que veamos también que en el futuro se cumplirá al pie de la letra lo que la Biblia estableció. Pues cuando dice Jesucristo, yo soy el primero y yo soy el postrero, el alfa y la omega, ¿qué significa esto? Que si Jesucristo es el primero y nos encontramos nosotros en el medio, porque el futuro no se termina, entonces volteo hacia atrás y digo, Jesús, todo lo que tú has dicho en la Biblia hasta ahorita, el siglo XXI, se ha cumplido. Por lo tanto, se cumplirá lo que me falta. Voy a caminar en paz contigo, seguro que nunca me dejarás ni me abandonarás. Isaías 44, versículos 7 al 8. ¿Y quién dice el Espíritu de Dios? Está hablando el Espíritu Santo. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. En otras palabras, Dios está retando a cualquier persona, cualquier mago, astrólogo, hechicero, astrólogo, Walter Mercado, ¿verdad? Lo que sea, que no sabemos después de muerto dónde se habrá ido, solo Dios sabe, pero está retando a todos para decirles, ¿quién de ustedes puede poner en orden la historia? Venimos a la Biblia y encontramos hace 2500 años en el libro de Daniel que iban a surgir el imperio babilónico, que después vendría otro imperio que derrotaría al babilónico, los medos persas, que vendría en tercer lugar, este es el sueño de Nabucodonosor, un tercer imperio que de acuerdo a la historia fue Alejandro el Magno. Alejandro el Magno derrotó a los medos persas y después de Alejandro el Magno vendría el imperio romano, tal como la Biblia lo estableció hace 2500 años. Vemos el orden claro que dice la historia, cómo va a suceder todo. La Biblia dice, antes de que venga Cristo vendrá la apostasía, que significa el abandono de la fe y el estado original en que Dios nos creó. Siglo XXI, tú no eres hombre, eres mujer. Tú no eres mujer, eres hombre. Hemos llegado a un punto donde ya se ha desfigurado completamente la identidad de género. El origen que dice la Biblia, macho y hembra los creó. Tú eres macho, tienes el cromosoma Y, que no tienen las mujeres. Tú eres mujer, tienes cromosomas XX. Y te puedes cambiar de sexo, puedes hacer lo que quieras, pero tus cromosomas nunca los vas a cambiar. Y cuando tú tengas ese cambio de sexo, que tú quieres ser lo que Dios no te creó, vas a tener problemas mentales muy, muy grandes. El 65% de los transgéneros se suicidan. El 65% de los transgéneros o que han hecho operaciones quirúrgicas para cambiarse el sexo se suicidan, porque se encuentran en un cuerpo que no es de ellos. El problema no era físico, el problema es mental. ¿Quién te metió esa idea? Hay un mundo que dice la Biblia, el misterio de Babilonia, de la confusión que reina sobre los seres humanos para confundirnos aún de lo que Dios nos creó, aún del género que Dios nos dice que tenemos biológica y genéticamente. Un mundo confundido. Babel significa confusión. Y es el mundo que estamos viviendo. Un mundo de confusión total.
Veamos nosotros ahora que hay muchos ejemplos en la Biblia, esto me encanta, donde Jesús manifiesta que Él es Dios, o sea, manifiesta sus atributos que Él es Dios, porque comienza a mencionar eventos por adelantado que iban a suceder, que sucedieron y que los seres humanos harían. Por ejemplo, Juan 13:38. Pedro, cuando el gallo cante, no dijo una vez, no dijo 2 veces, no dijo 5 veces. Cristo dijo exactamente cuántas veces el gallo iba a cantar. Cuando cante 3 veces, me vas a negar. ¿Cómo supo Cristo la mente del gallo? ¿Cómo supo que eran exactamente 3 veces las que iba a cantar? Muy fácil la respuesta. Él hizo al gallo. Cristo, antes de que Lázaro muriera, les dijo a los discípulos que tenían que ir a Betania, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y también se puede ilustrar claramente, ¿verdad?, diciendo que Él era omnisciente, que Él era Dios, porque Él sabía que Lázaro había muerto. No había Twitter en aquel tiempo, no había iPhone, no había telegramas, y antes de que nadie le dijera, Él les dijo a los discípulos: necesitamos ir porque Lázaro ha muerto. Él, a través del tiempo, pudo saber, por ser Dios, que Lázaro, su amigo, había muerto, y que Él no había ido anticipadamente a evitar que se muriera, porque la muerte de Lázaro había sido prevista en el calendario y la agenda que Jesús tenía, para que cuando Él llegara, el mundo pudiera creer que Él es la resurrección y la vida. Los discípulos no encontraban los peces, estaban en la barca, pero que, Dios mío santo, no podemos pescar nada. Jesús sabía exactamente dónde había peces en el mar, y les dice a los discípulos: no echen las redes ahí, échenlas ahí. Lucas 5, del 4 al 6. Y sacan las redes llenas de peces. ¿Quién le dijo a Jesús? Debajo del mar, donde se encontraba la mayoría de los peces. Pero todavía esto no es algo que nos vuele las neuronas, sino que también cuando le piden a Cristo en Mateo 17, 24 al 27, que tenía que pagar impuestos para no discutir, fíjense lo que hace Jesucristo. Le dice a unos discípulos: ve al río y saca un pez, y ese pez le abre la boca y va a tener un dracma, sácalo y con eso paga los impuestos. ¿Cómo sabía Jesús de los miles de peces quién tenía un dracma en la boca? Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios pudo en la multiplicación. Padre, Señor Jesús, tenemos de 5 peces y 2 panes, y ¿qué vamos a hacer? Son 5,000 personas. Jesús levantó el pan, lo bendijo y se multiplicaron en 5,000, y sobraron las 12 cestas de los discípulos llenas de pan. Tenía el pan, de convertir el vino, tenía el poder sobre los animales, sobre los peces, sobre el viento, sobre la marea, sobre el universo, porque Él era Dios en la carne. Y finalmente, en Mateo 16, es tan importante que nosotros recordemos estas palabras de Jesús. Los judíos debieron haber sabido cuando Jesús vino por primera vez. Los líderes religiosos estudiosos de la Torá tenían que haber sabido cuando Jesús iba a bajar. Sin embargo, vino Jesús al mundo, y los únicos que supieron cuándo iba a venir en la primera venida fueron Simeón, Ana, la profetisa que cargaron al niño, libro del Evangelio de Lucas, y los pastores
que oyeron a los ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas, y los 3 reyes magos, que no eran magos en sentido de hechiceros, sino los 3 hombres sabios que venían del oriente. Pero los religiosos no les importó, porque comenzaron a venderse, comenzaron a prostituir la religión, el judaísmo, que es lo que está pasando actualmente en el mundo también. Los artistas se venden, los cantantes se venden, los futbolistas se venden, los arquitectos se venden, los abogados se venden, ¿verdad? Vemos una corrupción en el mundo impresionante por intereses económicos. Vendes a tu familia por un amante, vendes a tus padres por esto, o a tu familia por aquello, pero es una corrupción impresionante por el amor al dinero. Y cuando encontramos esto, nos damos cuenta que Jesús en Mateo 16 les dice a los fariseos: hay de ustedes que saben distinguir los cielos, y si las nubes se ponen todas negras, sabemos que va a llover. No sabemos cuándo, pero en cualquier minuto o una hora va a llover. Y ustedes no entendieron las señales de los tiempos en que Él iba a venir. Y los exhortó por eso. Mi pregunta es, para terminar: ¿caeremos nosotros, santos de Dios, y los que nos escuchan por los medios masivos de comunicación, en el mismo problema que cayeron los fariseos? Que las señales que tenemos a nuestro alrededor son indubitables. Estamos rodeados ahora, como jamás han convergido estas señales, en un punto donde no podemos equivocarnos. Estamos viviendo la última generación. La guerra viene próximamente, vienen cosas tremendas en el mundo, y los cristianos ni la Biblia traen el domingo a la iglesia. Ya eres un autómata, todo eres mecánico, haces iglesia. Santo, 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 Señor omnipotente. Me paro, me levanto. Sé lo que hacía yo cuando iba a misa también. Párense, siéntense, olí incienso, y a la salida, viva Pancho Villa. Me acuerdo cuando entramos a la iglesia, abuelita, aquí no se habla, y todo un ambiente místico. Babilonia está por todo, ¿verdad? Por todas las iglesias así, pero todos vemos a Babilonia, la resemblanza, y saliendo de la iglesia, ¡ajú, viva Zapata! Porque nos hacían creer que ahí estaba Dios, dentro de las 4 paredes de un templo o de un edificio. Y así estamos nosotros en el cristianismo. Llegas aquí el domingo a la iglesia, te sientas en un lugar, no traes tu Biblia, no has saludado a nadie, doña Chola está enfrente de ti llorando, no eres: oye viejita, ¿qué puedo hacer por usted? La veo triste, no quiere que ore por usted. Entramos con orejeras, no me importa quién está a la derecha, quién está a la izquierda, quién está atrás de mí. Vengo y lo único que te falta son Coca-Cola y palomitas. Porque así vamos al cine. Yo si no me importa quién está, me voy a divertir. Pero la iglesia vienes a servir. Porque somos piedras vivas, 1 Pedro 2, somos piedras. Cristo es la piedra angular y nosotros somos piedras en la que el edificio se va construyendo. No hay tal cosa como: yo voy a ser cristiano sin venir a la iglesia. No eres una piedra viva, porque si eres una piedra del edificio, tienes que encontrar la parte que te corresponde en ese edificio que es la iglesia. Y encuentra en la iglesia a donde vas la forma en la que tienes servir. Vienes a servir. Tenemos que convertirnos en servidores de los demás, para que dejes ya tu egocentrismo y mis intereses, nada más. No, tenemos que seguir a Jesucristo, que era manso y humilde de corazón, y no vino a buscar lo suyo, sino a vivir por los demás y a servir en lugar de que a Él lo sirvieran. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por hacernos comprender los misterios y los talentos que nos has dado para servir y no para nosotros mismos, y que podamos comprender los misterios de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, nuestra vida será manifestada junto con la de Él, en gloria. Por lo cual trabajamos y luchamos según el poder que Él nos ha dejado dentro de cada uno de nosotros, para que vivamos por Él
y ya no para nosotros, porque si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, moriremos para Él. Ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido en santificación del Espíritu, para ser rociados por la sangre de Cristo y para buscar la verdad con todo nuestro corazón, por habernos hecho renacer, por habernos dado vida, una vida espiritual que no teníamos para conocerte, porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, al único Dios vivo y verdadero que existe. En esta mañana, ustedes que nos ven por la televisión o aquí presentes, ábrele tu vida a Cristo hoy. Él es el que te está llamando. Dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y porque creo que vives, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Cuando muera, moriré en paz, porque sabré que mi vida te la entregué y que tú me estarás esperando en el otro lado del túnel con tus ángeles para vivir la realidad que me das ahora que te conozco. En el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 38 y 39 de Ezequiel, hemos estado compartiendo la profecía de una invasión islámica que tendrá lugar, no sé, tal vez en las próximas semanas, próximos meses, este año o el año que entra, no sabemos. Pero lo importante de esto es, como lo hemos dicho con anterioridad, qué increíble que hace 2700 años aproximadamente, la Biblia pudiera describir los nombres de las naciones, la alianza que se iba a formar en contra de la nación de Israel, alianza que nunca en la historia desde hace más de 2500 años se había reunido. Y es precisamente en el siglo XXI, pero con mucho más énfasis en estos últimos meses, que esta alianza de naciones islámicas se está fortaleciendo, uniendo tratados y pactos entre ellas comerciales, militares, y a todas las caracteriza el odio a la nación de Israel. Este último acontecimiento que hubo el 7 de octubre del año pasado, cuando más de 1000 terroristas del grupo Hamas, financiado y sostenido por la nación de Irán, penetró las fronteras de Israel en los kibbutz, matando a más de 1200 personas, más los rehenes que todavía mantiene bajo su posesión, bajo su control en la ciudad de Gaza, y en una masacre sangrienta, subhumana, demoníaca, como pocas veces en la historia ha sucedido. Y todo esto nos habla claramente de que en la constitución del Islam, en la constitución del Movimiento para la Liberación de Palestina, que formó hace muchos años, en los 80 más o menos, el terrorista más grande del siglo pasado, Yasser Arafat, dice así uno de sus artículos: nuestra misión es el exterminio total del Estado de Israel y la muerte de todos los judíos. Entonces, ¿cómo puedes tú tener vecinos que han declarado que su objetivo es matarte? Entonces los judíos tienen que defenderse con las uñas para impedir otro evento como esto. Y cuando comienzan los judíos a defenderse y a perseguir a este grupo de asesinos crueles, sanguinarios,
los comienzan a llamar genocidas. Bueno, todo está al revés en el mundo, y todo esto es debido a los medios de comunicación masivos, que estoy hablando de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, del Foro Económico Mundial, etcétera, 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 que son los que tienen el control total, y todos los que anhelan el exterminio de la nación de Israel. Una de las cosas más interesantes de todo esto es lo siguiente: Israel es la única nación a través de toda la historia que ha sobrevivido a egipcios, asirios, babilonios, medopersas, griegos, etcétera, etcétera, amorreos, moabitas, edomitas, etcétera, etcétera. Y a través de todos estos siglos, Israel, independientemente de las razones por las cuales Dios los escogió para que a través de este grupo de personas viniera el Mesías, para que a través de este grupo de personas vinieran las leyes morales de Dios, y para que a través de este grupo de personas pudieran ellos dar testimonio de la democracia, de lo que es un gobierno civil, de lo que es una familia, etcétera, etcétera. Esta familia o este grupo de personas, los judíos, apostataron. No fueron la luz del mundo que Dios quiso que fueran, y cuando Dios les envía al Mesías, lo crucifican. Sin embargo, a pesar de su pecaminosidad y de su apostasía, la Biblia nos enseña claramente que por causa de un pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis capítulo 12, el pacto abrámico, ellos van a volver otra vez a regresar a el plan divino de Dios para los siglos o para las edades. Entonces, en este transcurso donde ellos están fuera del plan de Dios actualmente, ¿verdad? Porque ahora no hay judío, ni gentil, ni mexicano, ni italiano, sino que ahora Dios forma una nueva entidad llamada la Iglesia, que no existía en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de que somos una nueva entidad y ahora somos la familia, a Cristo se le llama el hermano de nosotros. Cuando resucitó Cristo, le dijo a las mujeres: díganle a mis hermanos que ya resucité. En Hebreos 12 le dice también que es nuestro hermano mayor, Jesucristo, de la familia que Dios ha formado. Esto no existía en el Antiguo Testamento. Y a pesar de todas estas cosas, el apóstol Pablo en Romanos 9, 10 y 11, en estos 3 capítulos del Nuevo Testamento, nos exhorta a los cristianos, a los que formamos la iglesia, que no nos ensoberbezcamos, que no nos creamos y los despreciemos simplemente porque Dios los hizo a un lado. Porque el plan de Dios es volverlos otra vez a sacar y a volverlos a injertar y volver a hacer de Israel la nación que Dios tenía para ellos. ¿Por qué nos dice Dios esto? Simplemente porque la iglesia va a acabar igual. La iglesia va a acabar en la apostasía también. Así como acabó Israel en la apostasía, la iglesia va a acabar en la apostasía. Y tanta gente y tantos cristianos que por ignorar las escrituras predican es que va a venir un avivamiento, y es que las profecías en el año 70, cuando llegaron los romanos y acabaron con Jerusalén, ahí se acabaron todas las profecías, el diablo ya está amarrado, el reino de Dios ya lo tenemos dentro de nosotros, no hay milenio. Todas estas barbaridades que se han enseñado han hecho acrecentar el antisemitismo. Ya Israel es la iglesia y la iglesia tomó el lugar de Israel. Yo no sé, ni en la Biblia del Mormón existe esto. Pero así es cuando nosotros carecemos de una información adecuada y de la sana doctrina. Entonces, la iglesia va a acabar en la apostasía, y la profecía de Mateo 24, que dice: y será predicado el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, este fin
no es el final de la iglesia, es el final de Israel. Esto es muy importante. La iglesia tiene profecías para el final de los tiempos que son diferentes a las profecías de Israel de los últimos tiempos. Entonces, si recorremos Isaías, Zacarías, Joel, Ezequiel, etcétera, etcétera, son profecías que le corresponden a Israel. Como esta profecía que estamos estudiando, que es una invasión de naciones islámicas, que va a ser la tercera guerra mundial o la batalla del Armagedón. La iglesia termina en el arrebatamiento. Cuando venga el rapto de la iglesia, se acabó la iglesia. Y como está la apostasía, ¿verdad?, donde el Espíritu dice que muchos abandonarán la fe, los que se vayan del rapto será un pequeño remanente de todas las naciones. Aquí somos cerca de 2,000 personas aproximadamente. Ojalá que por lo menos 50 de ustedes nos volvamos a ver. Se los digo con todo mi corazón, porque las iglesias están llenas de personas no arrepentidas, de personas que ya hicieron algo autómata, venir el domingo y salir, etcétera, etcétera, pero ni lunes, martes, miércoles y viernes abren la Biblia, no tienen un tiempo diario de devocional con Dios, no pasan tiempo con Dios, no es la prioridad para sus vidas, no tienen amigos cristianos, siguen en el mundo, pero siguen llamándose cristianos. ¡Qué susto se van a llevar! Y esta época que estamos viviendo es una época de advertencia, donde Dios está tocando las trompetas. Prepárense para encontrarse con su Dios. Es un tiempo ya de que dejemos de jugar a Dios, de que dejes de jugar a Dios, que tomes a Dios en serio en tu vida y que no sea Dios el genio de la lámpara de Aladino. Que se enferma alguien, Señor, sana a mi hijo, me quedé sin trabajo. Pero antes de que se enfermara tu hijo, antes de que perdieras el trabajo, ¿vivías con Dios? ¿Era Dios parte de tu vida diaria? ¿A cuántas personas antes de que estés padeciendo un problema les has hablado de Cristo? No, pero es que hasta que llega el problema, frotas la lámpara, ahora sí, Señor, sana a mi hijo, dame un trabajo. Y Dios no es un genio de la lámpara de Aladino. Dios es un Dios santo, un Dios que demanda obediencia a su palabra, un Dios que te quiere bendecir como tú no te imaginas, si tú guardas sus mandamientos y haces las cosas agradables delante de Él. Es interesante que después de esta invasión que acaba de tener Israel, se haya vuelto a levantar el Islam en el mundo entero, porque en lugar de que hubiera una respuesta ante tanta asesinatos, criminalidad, derramamiento de sangre, matar niños de 6 meses, cortarles la cabeza a los niños, abrir las mujeres embarazadas en dos, enfrente del esposo y después quemarlos a todos. O sea, la carnicería que hizo este grupo terrorista no tiene nombre, no hay palabras suficientes para que yo les diga lo que hicieron, todavía es lo que les estoy explicando. Entonces vemos que cuando ellos estaban haciendo todas estas cosas, estaban ahí en Israel, acá dan cuenta que es Israel, y ahí está Gaza, donde viven los palestinos, y desde Israel, papá, te estoy hablando, estamos aquí, estoy enfrente de una señora y le estamos cortando las piernas, y estamos sacándole los ojos a un bebé, papá, a Dios, bendecimos a Alá. Riéndose y carcajeándose y alegrándose de las maldades que estaban haciendo. O sea, no solamente las hicieron, sino que disfrutaron, que esto ya es un nivel más bajo que los animales. Porque los animales matan por placer, los animales matan para sobrevivir. Y los seres humanos, cuando hay esta tendencia tan demoníaca de bajar a un nivel de los animales, es cuando es un síntoma muy grave en la humanidad, que algo mal le pasa a los seres humanos. Entonces, esta profecía nos habla claramente de un líder que se llama Gog, versículo 1. Vino palabra de mí diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Y esta palabra Gog es el título
de un ser, de un César, de un capitán, de un comandante en jefe, de un presidente, de alguien que encabeza algo, un guía, un líder principal. La palabra Gog. Y la palabra Magog es la tierra, porque a continuación dice que Gog es el príncipe o el soberano o el comandante en jefe de alguien, ¿verdad?, que es primero, que es la palabra que se usó, nací, como soberano, si la quieres apuntar en el hebreo. La palabra príncipe soberano es Rosh, nací. Entonces, Gog es el líder de una zona geográfica que describe la Biblia hace 2700 años aproximadamente, y que en esa zona geográfica se llama Magog. Cuando buscamos la etimología de las raíces de las palabras, cuando escudriñamos la geografía, la historia, comenzamos a buscar la palabra Magog o Magogita. Y Magog es toda la zona, comenzando con Ucrania. ¿Ya te comienza a sonar el teléfono? Ucrania, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Turquía, Armenia, Argelia, Sudán, países del norte de África, pero es toda esa zona que casi está alrededor del mar Caspio y del mar Negro. La próxima vez vamos a traer un PowerPoint para que geográficamente los que no están muy relacionados con la geografía, ¿verdad?, creo que no saben dónde está ni Toluca, podamos ver aquí realmente en un mapa. Entonces, si tú ves Rusia, pues está enfrentito a Ucrania, ¿verdad? Y todas estas naciones que descienden alrededor de Rusia son musulmanas todas. Y la mayor parte de ellas pertenecían a la antigua Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y todas estas naciones, cuando cae el comunismo, en 1991, cuando Mikhail Gorbachev confiesa al mundo que el comunismo fracasó como una ideología en su libro La Perestroika, la Unión Soviética pierde el 30% de su territorio. El 30% del territorio de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética del siglo pasado, perdió, y son estas naciones, Kirguistán, Uzbekistán, Kirguistán, etcétera, etcétera, que ahora Putin trata de recobrar. Comenzó con Ucrania, y cuando no sé cuántos de ustedes acaban de escuchar, este periodista que estaba en Fox News, que lo corrieron por decir la verdad, por variar, en un mundo donde censura todo, donde no puedes hablar mal de lo que no les conviene a una élite que están tratando de gobernar el mundo. Y este hombre se llama Tucker Carlson. Y se salió de Estados Unidos y fue a entrevistar a Putin. No sé cuántos de ustedes vieron la entrevista. Bueno, se sacó boleto completamente, ¿no? Porque Putin dura 2 horas la entrevista. La encuentras en YouTube. Entrevista a Tucker Carlson, Putin. Y Putin les dice y le explica a Tucker Carlson toda la historia de Ucrania, que Ucrania siempre ha sido Rusia, etcétera, etcétera. Y dice Putin lo siguiente: en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando yo todavía no era jefe de Rusia, porque él entró en enero del año 2001, Putin, del siglo XXI, había un pacto entre nosotros y la OTAN, que se llamó el Pacto de Varsovia. Y en este pacto, Rusia le dijo a la OTAN, a los que no saben, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, es el ejército de Europa. En inglés se llama NATO, en español es la OTAN. Y este grupo de naciones, la mayor parte europeas desde luego, se formó en el siglo pasado para impedir el avance del comunismo en Europa. Y en el Pacto de Varsovia se le promete a Rusia que ya la OTAN no se iba a expandir hacia el norte de Europa. ¿Por qué? Porque si se expandía hacia el norte de Europa, principalmente a Ucrania, en ese momento Rusia iba a responder.
Porque si Rusia veía que sus vecinos ucranianos, que es la nación que está juntito a Rusia, llegaba a la OTAN y hacían de Ucrania una nación que perteneciera a la OTAN, no faltaba que Estados Unidos pusiera misiles en Ucrania apuntando a Rusia. Misiles que llegarían de Ucrania a Moscú en menos de 15 minutos. Entonces Rusia dijo, Ucrania es un lugar sagrado. No traten de meterse a Ucrania porque entonces vamos a intervenir. Y cuando se viola este pacto de Varsovia y comienza la OTAN a subir hacia el norte de Europa y comenzaron a meter a más naciones, involucrarlas con la OTAN, Putin manda 150,000 soldados alrededor de Ucrania para decirles, no entren aquí porque hay guerra. Entonces comenzaron a mandar ayuda. Estados Unidos, ¿verdad? Desgraciadamente la administración del presidente Biden comenzó a sugerirle a Europa, no tengamos miedo de Rusia, porque Estados Unidos anhela también conquistar el mundo. ¿Quién no quiere conquistar el mundo? Rusia, China, Irán, etcétera, etcétera. Es la ambición de todas las naciones, de Alejandro el Magno, de Napoleón, de Atila, de todos. Siempre han querido ser dueños del mundo entero. Y entonces Estados Unidos le dice a la OTAN y a los países europeos, no tengan miedo, vamos a seguir avanzando y vamos a poner misiles, cabezas de misiles supersónicos nucleares en Ucrania. Putin se entera y entonces le dicen los europeos al presidente Biden, porque siempre Estados Unidos hace una gran influencia con Europa, oye Biden, pero recuerda una cosa, Putin tiene la llave del gas y el gas de Europa, el 60% viene de Rusia. Número 2, Putin es muy amigo de China. Así que hay que tener cuidado todavía con lo que estamos haciendo. Y el presidente Biden le dice, ¿verdad?, al presidente de Alemania principalmente y a las naciones más influenciables de Europa, no, si él interviene, lo vamos a sancionar económicamente. Porque aunque sea un poder nuclear, Rusia no tiene el poder económico para poder sostenerse y vamos a bloquearles todas las transferencias SWIFT, todos los bancos vamos a cerrárselos y vamos a apretarle las tuercas y él va a tener que ceder. Qué mala percepción y deducción diplomática, política y militar tuvieron los Estados Unidos, porque no funcionó las sanciones económicas. Al contrario, inmediatamente China se une con Rusia, le dice Xi Jinping a Putin, ¿verdad? No te asustes, compadre. No me asusto, compadre, yo sé que no van a hacer nada. Y entonces se unen Rusia, China, Irán, la India y cantidad de naciones, Siria, Irak, las naciones del Medio Oriente, las naciones árabes, apoyando a Rusia. E independientemente de esto, Alemania, que casi controla todas las naciones de Europa, se hace a un lado poco a poquito y le dicen a Biden, ¿sabes qué? Ya ni siquiera queremos que nos proteja Estados Unidos, porque ya nos dimos cuenta desde que te saliste de Afganistán como un cobarde, dejaron ahí billones en armamento, sacaron ni a los empleados de la embajada americana en Afganistán los sacaron, ya no queremos nada con Estados Unidos. Y los países de África hacen lo mismo, la mayoría musulmanes. Llega un golpe de Estado a Nigeria el año pasado, todos ustedes lo oyeron en los periódicos, y el golpe de Estado que le dan a Nigeria es de un grupo paramilitar que usaba Putin. Y de repente sacan al presidente de Nigeria y Francia estaba casi como una nación colonialista en Nigeria, porque las minas de uranio y de otros materiales preciosos en Níger las administraba Francia. Y cuando los africanos se dan cuenta que Francia, Inglaterra, Estados Unidos los siguen oprimiendo, avientan completamente ya, Estados Unidos, no te queremos aquí, Europa, no te queremos aquí, y las naciones africanas van corriendo y se meten debajo del paraguas de Rusia.
Entonces se hace mucho más grande el poder de Rusia. Y ahora están casi todos, vamos a ver las naciones africanas que aparecen aliadas en la invasión contra Israel. Entonces todo esto ha beneficiado completamente, y la cereza del pastel. La cereza del pastel. Yo tengo una conferencia que pueden encontrar en YouTube que se llama El arma secreta de Putin. ¿Cuál fue el arma secreta que Putin usó? Finalmente, la cereza del pastel. Putin sabe que el punto más vulnerable de Estados Unidos es el dólar. Y que si atacaba el dólar, podía realmente atacar a Estados Unidos, y la deuda que tiene Estados Unidos ahorita de 35 trillones de dólares hundiría en 2-3 meses completamente, catastróficamente, la nación más poderosa desde la Segunda Guerra Mundial, desde hace más de 75 años, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hace Putin unido con China y con los países árabes? Comenzar a no comprar ya el petróleo en dólares, porque la fuerza financiera, monetaria, económica que Estados Unidos tiene hasta ahorita es el dólar. México quiere comprar petróleo, cambia los pesos a dólares. Inglaterra quiere comprar petróleo, cambia las libras esterlinas por dólares. Los europeos quieren comprar petróleo, cambia los euros en dólares. Los chinos quieren comprar petróleo, cambian los yuanes en dólares. Rusia quiere comprar petróleo, cambia tus rublos en dólares. Entonces el dólar desde la Segunda Guerra Mundial ha sido la moneda modelo que rige el comercio mundial. Entonces ahora el arma secreta de Putin es desbancar el dólar y unir al máximo de naciones, que las naciones del BRICS, que es otro grupo de naciones que se están formando con mucho poder económico, ya no compren en dólares, sino en yuanes chinos o en rublos rusos, y se calcula que este año 2024 el dólar caerá completa y estrepitosamente. En México está a 17 pesos por dólar. De 22 que habíamos alcanzado, bajó hasta 17 pesos. Y si habla, no, pues que la moneda mexicana se fortaleció. ¿Cuál se fortaleció? Lo que se está fortaleciendo son el dinero que tiene en China y en Rusia, y somos víctimas nada más de los cambios de modelo internacionales que existen, ¿no? Entonces, esto ha provocado que Estados Unidos ya ahorita cesó la ayuda a Ucrania. Y ahorita los senadores le dijeron a Biden: no mandes ni un peso a Ucrania ya, porque mandaron más de 30-40 billones de dólares en la ambición de Estados Unidos, del gobierno actual, de poner misiles y de levantar ese pueblo y poder hacer un bastión, una fortaleza enfrente de Rusia, para que desde ahí algún día derribemos al poder de los rusos. Pues se acabó su sueño, yo le llamo sueño marihuano. Y ahora Estados Unidos se encuentra en un problema como ustedes no se imaginan, al grado que este año son las elecciones y no tienen candidatos más que la Haley, que está en Carolina del Sur, para pelear contra Trump a finales de este año. No tienen ni Hillary Clinton, querían poner a Michelle Obama, también a la esposa de Obama. No tienen, o sea, el Partido Demócrata que gobierna la actual administración estadounidense, no tienen ni siquiera políticamente el poder que han tenido. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos actualmente? Se une al Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, que se unen en Davos, Suiza, una vez al año, para poder planear qué vamos a comer el año que entra, cómo vamos a vivir, qué se nos va a dar, cómo se va a cambiar la comida por alimentos completamente que no son orgánicos, etcétera, etcétera. Ellos es un grupo como de exmilitares, políticos, diplomáticos, que se juntan en Davos, Suiza, cada año para determinar qué va a ser el mundo. Ellos se creen ya los dueños de nosotros. Y por eso anuncian que viene una pandemia. Oye, por el amor santo, ¿qué eres, Nostradamus? ¿Cómo es posible que en el 2015
de una forma cínica Bill Gates. Ahí están los videos, búscalo. El 2015 Bill Gates anuncia que venía un coronavirus y que vendría una pandemia. ¿Qué es Nostradamus? ¿Ya saben más que Dios? ¿Cómo es posible que ese grupo de los Simpsons, no sé cuántos los han visto, que son como caricaturas, estén anunciando lo que va a venir? ¿Quién está detrás de esas caricaturas de los Simpsons? Que hasta ahorita casi todas se han cumplido, que son profetas. No, simplemente ellos anticipan lo que ellos van a hacer que parezca profecía. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Entonces, la zona de Magog es la zona que se encuentra actualmente en conflicto, porque el propósito de Rusia es volver a restaurar las 15 repúblicas que se dividieron cuando cayó el comunismo, y es exactamente lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando comenzó Putin a rodear Ucrania, yo di un mensaje, está en YouTube? Nos preguntaron por acá, nos hablaron por allá, periodistas, Zooms, politólogos. Oiga, ¿usted qué piensa de la Universidad de Hebrea allá en Israel? De Estados Unidos nos hablaron. Usted no se imagina la cantidad de gente ávida de saber qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ya no les creemos ni a los políticos. Y lo dijimos claramente, nosotros no somos profetas, somos cristianos, siervos inútiles, que simplemente compartimos las escrituras al mundo entero. Y se los dije, Putin no se sale de Ucrania. Ahí está desde el año pasado. Y no va a entrar porque así lo dice la Biblia, porque Ucrania pertenece a la zona de Magog en Ezequiel capítulo 38. Entonces, bíblicamente puedo hablar con autoridad. Ucrania no se va a salir Putin, Ucrania no va a ser Estados Unidos, Ucrania va a ser y va a pertenecer a Rusia. ¿Por qué? Porque es el avance de Rusia para poder recobrar las antiguas repúblicas, comenzando con Ucrania, que es un bastión estratégico militar importantísimo para que no pongan ahí la instalación de misiles balísticos intercontinentales nucleares. Europa y Estados Unidos. Seguimos aquí en Ezequiel 38 y vemos nosotros que dice príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahorita vamos a ver todo esto de Mesec y Tubal para que podamos ver a qué pertenece cada una de estas áreas, porque es importantísimo que las veamos. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, te quebrantaré, te pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo su ejército, caballos, jinetes, equipados, gran multitud de con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. En el versículo 5 al 7 se comienza a describir varias naciones, y quiero comenzar con la palabra de Togarma en el versículo 6, porque yo considero la más importante y la más increíble que se hubiera podido cumplir tal vez en este año. Togarma fue el tercer hijo de Gomer, Génesis 10:3. Estos nombres que tú ves aquí, Fud, Cus, Persia, etcétera, etcétera, no son los nombres de las naciones del siglo XXI en que tú y yo nos encontramos. ¿Cómo podemos saber bíblicamente y geográficamente y etimológicamente que estas naciones son las que realmente están actualmente en el mundo? Porque en la Biblia, por ejemplo, el Medio Oriente fue formado casi un poco antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Israel no existía por casi 2000 años en el Medio Oriente. Y cuando está Siria actualmente y todas las naciones del Medio Oriente fueron acomodadas por los ingleses, repartidos Jordania y la mitad de Israel, y se han ido acomodando, etcétera, etcétera, conforme transcurre el tiempo. Entonces, la única forma de saberlo es por la ubicación geográfica. Y ya cuando habla la Biblia de Togarma, sabemos que fue hijo de Gomer, y cuando dice la casa de Togarma, versículo 6, la casa es la palabra Bet, B de burro, E de Enrique, T de tío en el hebreo. Bet es casa en el hebreo, lo que indica que Togarma se va a extender en un área mucho más grande,
de naciones en el cumplimiento de esta profecía. Y la única indicación que hay en la Biblia sobre la ubicación geográfica de Togarma se halla aquí en Ezequiel 38:6. Por lo único que sabemos entonces es que Togarma tiene que estar no en el sur de Europa, en el norte de Europa. Por ahí vamos ya acercándonos poco a poquito, ¿verdad? Al norte siempre de Israel. Cualquier posición geográfica en la Biblia es Israel, donde todas las posiciones geográficas, norte, sur, este y oeste, se determinan. Cuando dice la Biblia al este, es al este de Israel. Recuerden eso los estudiantes de la Biblia. Pues que esta región estaba al occidente de Israel. Porque es Israel el centro del plan de Dios para la humanidad, el cual muchos todavía no lo han podido encontrar. Y regresando al tiempo de Ezequiel, descubrimos que la Capadocia, que se encuentra en Turquía, cuando fuimos a Turquía hace algunos años, muchos de ustedes nos acompañaron. Capadocia es una ciudad preciosa y es la famosa ciudad de los globos. Yo recuerdo que casi todos mis hijos también a las 8 en la cena, oye papá, queremos mañana subirnos a los globos. Sí, ¿por qué? Porque es a las 2 de la mañana. Te suben, entonces había como 15 candidatos de los muchachos, hijos que llevamos, y a las 2 de la mañana se levantaron, no se levantan para la escuela, pero se levantan para eso, que para ir a los globos. Y es porque es ahora, porque es la hora en que se ven las estrellas, donde no hay luz que pueda atacar una ciudad. Por ejemplo, no ve las estrellas por las luces. Te vas al campo, todos los que hemos sido rancheros y vivimos en el campo, ves el campo a las 12 de la noche, increíble panorama de estrellas. Vas a Toluca, vas a la Ciudad de México, te subes al latinoamericano, no ves nada, por la luz que existe. Entonces, por eso se van a las 2, 3 de la mañana en los globos hasta allá arriba y se encuentran en Capadocia. Muy bien, que es Turquía moderna. Y existe una ciudad conocida como Tagarma, Titi Garimú y Tacarama, la cual coincide con la identificación de Ezequiel, porque Turquía se encuentra al norte de Israel. Ves Israel y está al norte Turquía. Entonces vemos que Togarma está directamente asociada con el territorio de Magog, que es Armenia, en el Asia Menor, y donde se encuentra la Armenia moderna y parte de Turquía. Y lo interesante que yo les mencionaba es lo siguiente: Turquía pertenece ahorita, febrero del 2024, a la OTAN. Las naciones que pertenecen a la OTAN, Ucrania no, y ahorita algunas naciones como Noruega, Suecia, etcétera, etcétera, están tratando ya ya Suecia acaba de proponer unirse a la OTAN. De acuerdo a las leyes de la OTAN, al ejército de Europa, por ejemplo, Italia pertenece a la OTAN, España pertenece a la OTAN, Alemania pertenece a la OTAN, Polonia, etcétera, etcétera. Cualquier nación que pertenezca a la OTAN en Europa, si es atacada, inmediatamente todas las naciones de la OTAN se unen para defenderla. Así pueden ustedes entender esto. Si Ucrania hubieran llegado y la hubieran conquistado Estados Unidos y la hubieran hecho miembro de la OTAN, se acabó Rusia. Porque entonces les daría el derecho a los ucranianos o a los que estuvieran ahí de poner misiles apuntando a Rusia. Entonces, en el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier nación de la OTAN que sea atacada, inmediatamente todas las demás naciones tienen la responsabilidad y el deber de ingresar a la misma batalla, a la misma guerra. Ahora bien, ¿cómo es posible que aquí en la Biblia Togarma corresponda a la Turquía moderna si está en la OTAN? ¿Cómo se va a unir a esta alianza de naciones? ¡Qué interesante! Señor, qué grande eres en tu palabra. ¿Cuánta sabiduría nos dejaste aquí? Hace 2 años yo estaba compartiendo algo parecido y me decía, me acuerdo una preguntas y respuestas. Oiga, pero ¿cómo puede usted decir que Turquía, si pertenece a la OTAN,
Entonces es imposible que si pertenezca a la OTAN se una a Rusia o se una, etcétera, está con otra nación. Y les dije lo siguiente, de acuerdo a la Biblia. La Biblia dice que Turquía va a dejar la OTAN para que se cumpla la Biblia. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Y qué pasó con la invasión a Ucrania? Que el presidente Erdogan, que es el presidente actual de Turquía, ¿verdad?, convirtió a toda Turquía ahorita en una república islámica. Y Erdogan depende, Turquía, muchísimo del grano y dependen del petróleo también. Y cuando viene ahora el ataque contra Ucrania y él pertenece a la OTAN, se queda Turquía, ¿verdad?, casi sin grano y sin petróleo, y Erdogan tiene un miedo tremendo de que le den un pinochetazo, un golpe de Estado, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Y entonces Erdogan, cuando ve toda esta situación en Europa, que se está desmoronando todo, y que Rusia puede cerrar la llave del gas, y que puede haber implicaciones más graves, Erdogan corre con Putin, mi amigo Putin, mi compadre. Le dice Putin, compadre, ¿desde cuándo, compadre? ¿Es que robamos juntos o qué? No, mi compadre, no, es que yo siempre te he apreciado, y a veces también todas las naciones islámicas, yo tengo el deseo también de que podamos unirnos a Rusia y a muchas otras naciones. Para no hacer el cuento largo, le dice Erdogan a Putin, somos amigos, cuenta conmigo, indiscutible e incondicionalmente. Y se retrata el ayatolá de Irán, Putin, Xi Jinping de China y Erdogan, los cuatro alegres compadres. Y manda la foto por el mundo entero. El director de la OTAN, que es un general, ve la foto y dice, ah, caray, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver, Erdogan, ven para acá, papito. Sí, a sus órdenes, mi general. No, ya no, general. Lo que tú estás haciendo es traición a la OTAN. Pero al mismo tiempo no quieren la OTAN sacar a Putin porque Turquía tiene el ejército más poderoso de Europa. Entonces imagínense, Inglaterra ya se salió de la Unión Europea. ¿Se acuerdan del Brexit? Se salió y ya no quería pagar más impuestos europeos y salió. Ahora se sale Turquía y se queda la OTAN o la Unión Europea completamente en pañales. Entonces, por algún lado, ¿verdad?, los intereses políticos y económicos son más importantes que los intereses éticos y morales, y todavía no lo corren, pero no lo van a correr. Él va a renunciar a la OTAN, porque ya está completamente, ya se quitó la máscara. Yo voy a luchar del lado de Rusia. Y voy a estar con China y con Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque él ha anunciado que él quiere ser el líder del movimiento islámico mundial, Erdogan. Entonces, todas las piezas del rompecabezas que estamos viendo se comienzan a unir todas, y cuando tenemos así estas piezas, ya podemos irlas acomodando en el rompecabezas de Dios. Y aquí está Turquía, y aquí está esta nación que vamos a seguir viendo, y nos damos cuenta que cuando el rompecabezas se cierra, como en este año se ha cerrado, nada más falta que Erdogan diga ya adiós. En ese momento nos damos cuenta por qué estamos en el final de la historia humana. Estas profecías son para los últimos tiempos de la humanidad. Es una invasión que jamás se ha llevado a cabo, y es una invasión que están las naciones aquí contempladas hace 2700 años, son las naciones que se están uniendo, como Turquía, a pesar de que las contrariedades que había de que dejara la OTAN se están cumpliendo. Y tenemos otra nación que se llama Persia en el versículo 5. Apúntalo en tu Biblia, ya ven por qué tienen que traer la Biblia. Persia es Irán actualmente. ¿Por qué? Porque en 1935 Persia cambió el nombre. En 1935, del siglo pasado, cambió el nombre a la República de Irán. Y en 1979 volvió a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán. Acordémonos que antes de esto, antes que los ayatolas,
que ahora son los religiosos que gobiernan Irán, sacaron a los Shah, al Shah de Irán y a su familia. Y ahora Irán es una nación controlada religiosamente por un grupo de locos, que son los ayatolas. E Irán es la mamá, es la nación protagonista, escúchalo muy bien, en el siglo XXI de Hamas, de Hezbollah, de los Houthis de Yemen, de Al-Qaeda, de los talibanes y de todos los grupos terroristas del mundo entero. Irán. Aquí está. Formando parte de esta alianza de estas naciones. Y es siempre, vamos a hablar un poco después con más detalle acerca de Irán, pero yo solamente les quiero rápidamente, para terminar, porque esto es importantísimo. Vayamos a Génesis capítulo 6. Y únicamente estamos tomando piezas del rompecabezas que a través de esta serie vamos a culminar uniéndolas y mostrando esta invasión que está al pie del cañón, que puede ser en semanas, meses, tal vez este año. En Génesis 6 es el tiempo de Noé. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en los tiempos de Noé? Será la venida del Hijo del Hombre. Cristo comparó los tiempos de Noé con nuestros tiempos. Versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahorita lo podemos ver políticamente, científicamente, médicamente, filosóficamente, educacionalmente, que todos los pensamientos de los seres humanos son hacia la degeneración, eliminación, perversión de la raza humana. Como el Foro Económico que se junta ahí en Davos, que estábamos hablando ahorita, que su objetivo principal es fundar una nueva super raza. Pero se van a asombrar con lo que continúa, dice en el versículo 11 y versículo 12. Génesis 6, 11 y 12. Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de Hamás. La palabra Hamás en el hebreo significa violencia, y es la palabra que aparece aquí en el hebreo, Hamás. Significa violento o violencia. Y la tierra estaba llena de violencia, de Hamás. Y miró la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra corromper también es importante, porque la palabra hebrea sachat se escribe con S de Samuel y CH, como suena sachat con T de tío al final. Y esta palabra significa corrupción moral. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que las Naciones Unidas iban a legislar la pedofilia? ¿Cuándo, damas y caballeros que nos escuchan, santos de Dios, que la humanidad llegara a este síntoma de degeneración tal que se hiciera legal la pedofilia? Que si un señor de 50, 40 años viola a tu niño, no lo meten a la cárcel. El gobierno de California, en California actualmente, ya aceptó una ley que un niño a los 11 o 12 años de edad pierde la potestad de sus padres y pasa a ser posesión del gobierno. Cumplió 12 años, sale de la escuela el niño, lo agarra una patrulla y se lo llevan en un carro especial, a donde lo llevan a enseñarle a ser transgénero. Y a decirle que no es niño, que es niño, que es niña, y si es niña, que es hombre. Y los papás, porque si protestan, los meten a la cárcel. En California se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Cuánta violencia hay actualmente en el mundo? Pero no nos quedamos ahí. Vayamos rápidamente a Ezequiel 25. Ezequiel 25.
versículo 15 en adelante. Y dice así, Ezequiel 25, 15 en adelante. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos. Los filisteos es la tierra actual de Gaza, donde se encuentran los árabes palestinos. Gaza, con venganza por lo que hicieron los filisteos, con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo antiguas enemistades. Así ha dicho Jehová, yo extiendo mi mano contra los filisteos, contaré a los hereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y vayamos en penúltimo lugar a Sofonías. Sofonías no es una trompeta. Cuando vemos nosotros estas cosas tan increíbles que están sucediendo por todos lados, decimos, Dios mío, pero ¿cómo es posible que hace tantos años, que tantos cientos de siglos pudieras tú haber profetizado con tanta exactitud lo que está pasando? Sofonías capítulo 2, está antes de Zacarías, para que no te vayas a Génesis. Sofonías 2, abre los oídos, porque Gaza está desamparada y Ascalón asolada. Saquearon a Asdod en pleno día, y a Ecrón, que se encuentra a 10 kilómetros de Arbor o de Gaza, será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar, que son los palestinos, que están junto al mar Mediterráneo, el pueblo de los hereteos. La palabra de Jehová en contra de ustedes: oh Canaán, tierra de los filisteos, te haré destruir hasta no dejar morador. ¿Qué está pasando ahorita en Gaza? Israel tiene un último objetivo, la ciudad de Rafa. Con esto termino. Rafa es donde se encuentran los cuarteles generales y donde se calcula, de acuerdo a la inteligencia israelí, están los rehenes que no han querido soltar. Ayer propusieron que 10 palestinos encerrados por cada rehén, si quieren hacer intercambio de rehenes. Rafa es una ciudad de más de 250,000 habitantes al sur de Gaza, casi con frontera con Egipto. Egipto mandó poner un muro por todos lados para que no entrara ningún palestino. ¿Por qué entonces dicen, oigan, pobres palestinos encerrados ahí en Gaza, son colonialistas los judíos, cuando sus mismos hermanos árabes, uno solo no les ha mandado un costal de harina? A nadie le han dicho, vénganse a Irak, vénganse a Siria, yo recibo a 100 familias. Ninguna nación del Medio Oriente les ha abierto las puertas. ¿Por qué? Porque les conviene a todo el mundo árabe que se queden ahí, porque mientras se queden ahí, presionan a Israel ante las Naciones Unidas, genocidas, y esto y el otro, y por aquí y por allá. O sea, no se te prende el foco y no entiendes. Oye, ¿cómo Egipto le cierra la puerta cuando va a entrar Israel? Y van a entrar con tanques diciéndole a todos, por favor, huyan, escóndanse porque no queremos matar civiles. Y sin embargo, los mismos árabes y los mismos de Hamás los amarran y los encierran para que cuando lleguen las bombas digan, los mataron los israelíes. Es una desinformación y una crueldad que el mundo está viendo por los medios de comunicación, porque no conocemos la verdad de lo que vemos en la televisión. Así está el mundo, lleno de violencia. Es un deterioro inmoral como nunca lo ha. Siempre ha habido homosexuales, lesbianas, sadismo, adulterio, fornicación. Siempre ha existido en la humanidad, pero nunca se había legislado oficialmente, cuando un gobierno dijera, como las Naciones Unidas, vamos a legislar la pedofilia. ¿Quién se hubiera imaginado que le pueden atribuir a una persona el derecho de tener relaciones sexuales con un niño de 6 años o con una niña de 10 años? ¿Cómo es posible que podemos llegar a tanta maldad? Ese es el mundo que estamos viendo ahorita. Por eso las trompetas ya se escuchan en el cielo, y por eso Dios te dice en esta tarde, prepárate para encontrarte con tu Señor. El mundo que nos rodea está pudriéndose.
Alegrémonos y gocemos y cantemos, porque nuestra redención se acerca. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has llamado con un llamamiento santo, no por nuestras obras, sino por tu gracia, que se manifestó desde antes de los siglos en tu Hijo Jesucristo, pero que ahora se ha manifestado con su aparición en el mundo, cuando quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Tu palabra dice: prepárate para presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no se avergüenza de su palabra, que usa bien la palabra de verdad. El soldado que milita no se enreda en los negocios de la vida. El labrador, antes de participar del fruto, tiene que trabajar. Y el atleta tiene que abstenerse de todas las cosas antes de llegar a la meta. Gracias por ponernos estos ejemplos, Padre, y pelear con paciencia la buena batalla de la fe. Señor, anímanos, fortalécenos, sosténnos, guárdanos de todo mal. Guarda nuestras familias, líbranos de enfermedades, líbranos de la peste destructora, de saeta que vuela de día. Bajo tus plumas cúbrenos, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diremos en esta tarde: Jehová Dios mío, mi luz, mi fortaleza y mi salvación. En ti confiaremos. Y por cuanto nuestra confianza ha sido en ti, tú nos sacarás del pozo de la desesperación, de la saeta destructora, y nos pondrás en una roca en lo alto, para bendecirnos a nosotros, a nuestra familia, y saber que hemos sido fieles hasta el final de nuestra vida, trazando la palabra de Dios y viviendo para predicar las buenas noticias del perdón de nuestros pecados en esa cruz. Gracias porque lo oramos y te damos las gracias. En ti, Jesús, te bendecimos, Jesús. Gracias por tu muerte, por tu resurrección y por vivir continuamente intercediendo por nosotros hasta el día que vengas por nosotros. Tu iglesia dice: ven, ven Jesús, ven pronto.